Publicite en la radio. 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755-564816. En Facebook, Cus Fotografías. Presenta la siguiente entrevista, Yerba Mate Andresito. Un sabor que se comparte. Ya estamos recibiendo a Eugenio Casalava en la mañana de Cuentas Claras porque la Escuela 293 de Colonia Tamanduá cumple 90 años y vale destacarla, esa escuela que surgió en Suchacra, de la que ha sido testigo ya con su padre incluido, y después también llegó la EFA, como siempre lo destaca Eugenio, también lo hacía recientemente con un gran discurso histórico en el aniversario de la Feria Franca. Nos sorprendió Eugenio al recordar tanto detalles, anécdotas, historia de la Feria Franca, donde se fueron formando familias, donde fueron naciendo hijos, donde se fueron integrando muchos colonos, reconociéndose, generando amistades. Bueno, hizo un recorrido de esa historia tan valiosa que todos lo miramos allí. Estaba Pablo Camogli, este reconocido historiador, y cuando Eugenio hablaba, girábamos la cabeza hacia Camogli, pensando en que ahí había un material para un libro. Y Pablo, bueno, que tiene familiares feriantes, toda la familia Peñalba, Pablo que estaba con su familia también participando del gran almuerzo show de aniversario de la Feria Franca. Bueno, fue tomando nota y apenas terminó el discurso de Eugenio, varios se iban acercando a transmitir la idea de que la historia de la Feria Franca merece un libro, y aprovechando que están los Eugenio Casalava, de los orígenes de la feria, para contarlo, y que se vaya enriqueciendo precisamente esa historia, para luego no olvidarla. Bueno, y en ese contexto, estos 90 años de la Escuela 293, de la que te acordás también cómo fue el inicio, el surgimiento, sí. La propuesta. Eugenio, buen día, bienvenido. Gracias Tony, gracias a todo el equipo. Y bueno, uno se acuerda por lo que habló papá. Por ahí en las escuelas 243, 243. Sí. Y a mí siempre me gustó hablar con papá. O sea, cuando íbamos a Carpí, muy chicos, a trabajar, entonces le preguntaba cómo él había venido desde Concepción, cómo fue el tema. Él no era europeo, él era argentino, como mamá. Y aparte, cuando venían gente, los vecinos en casa, algún pariente, nene, así me decían todos, hace mate. Y el mate era carreado, o sea, de la cocina afuera, donde están. Y papá siempre me decía, vos tenés que quedar a escuchar lo que hablamos, porque vos te vas a quedar con nosotros. Éramos 10 hermanos, pero yo casi el más chico. Y ya estaba señalado como que debía continuar en la chacra. Que debía continuar. Y así fue con papá hasta con mamá hasta los 39, 5 años menos papá. O sea, 34 viviendo juntos. Y siempre hablábamos, y yo le pregunto un día a papá, ¿y por qué la escuela, en vez de tener el frente para este lado que tiene mayor tránsito,
Y bueno, papá dice, lo que pasa es que el camino pasaba por enfrente y había o sea, te cuento que ¿por qué se pasaba por este lado? Decía papá, porque nosotros íbamos, hay una casa allá que ahora por el tornado se destruyó, que era el almacén de don Antonio Bielakovich, pariente de todos los Bielakovich, que tenía un molino de maíz. Entonces la gente no consumía casi harina blanca. El maíz que producían era transformado en polenta, digamos, en maíz molido. Más sano también. Claro. Y entonces llevaban allá mientras se molía el molino de piedra. Con una rueda de agua, con un vertedero arriba de la rueda, y ahí se producía el maíz molido. Y de paso, don Bielakovich tenía un almacén, el único almacén antes de llegar a Oberá, que se surtían. Entonces, a veces canjeaban, papá decía, llevábamos 20 kilos, 50 para moler, a caballo iban, y un tanto le dejábamos por el trabajo y alguna provista, como se decía antes. Y eran las cosas que nos producía la gente, ¿viste? Por ahí, qué sé yo, ponerle aceite que se ocupaba poco o algo otro. Entonces, por eso la escuela tiene esa ubicación. No tiene, cuando vos pasás, que la gente que no conoce dice, ¿y dónde está la escuela? La escuela está tapada por los árboles. O sea, árboles que se plantó para sombra. ¿Sigue estando así? Sigue estando así. Y hoy no, ya hace unos cuantos días estoy recorriendo, invitando a la gente, esto que sirva para que la gente vaya a la 243 el domingo a partir de las 11. ¿El cumpleaños cuándo exactamente es? ¿Cuál es la fecha? 13, un día antes. El 13 se inauguró la escuela en el 35 y el 26 vino el primer director. Ahora yo me entero, pues, investigando, ahí justo estuve estos días atrás en la casa de un vecino que era la familia Pechak, hermano de Pedro, Miguel, y hablando con él, yo digo, ¿qué sabés vos de la escuela? Él tiene casi 90. Y bueno, él me cuenta que el papá le contaba que iban, por ejemplo, ¿cómo se hizo el plano? Si la gente tenía solo, digamos, rancho, alguna casita. Y dice que el plano, llegaron a la casa de él, del padre de él, don Cirilo, así se llamaba Pechak, tenía, él vino de Ucrania siendo maestro en Ucrania. Entonces sabía leer, sabía escribir, como se dice, si estaba en ruso, en ucraniano, en polaco, él hacía la traducción para algún documento, alguna carta o algo. Y entonces hacen el plano. Yo digo con tanta sabiduría porque eran 3 aulas, la dirección y la casa para el maestro. Esa construcción era voltear los árboles, aserrar la madera, prácticamente toda la madera se aserró en el lugar porque hicieron no sé el nombre que tiene, pero como una cosa más altura, se subía a la viga y ahí uno de abajo y otro arriba aserraban las tablas, los cuadrados, y muchas cosas se hicieron a hacha, es decir, los cuadrados. Y vos sabés que entonces cuando empieza a contar, digo, ¿y cómo fue cómo fue el pedido? ¿Se sabe? Sí, vinieron a tu papá, según papá contaba, otros más de Tamanduá, no había mucha diferencia ahí en camino, y hay que pedir permiso. Entonces la nota del permiso llevó papá y don Pechak andando a caballo a Posada. Eso fue en el 33 más o menos. Y ahí se empezó a armar la escuela. Muchos donaron madera, o sea,
un rollo de monte, de árbol, y algunos donaron tiempo de trabajo. Cuando empieza la inmigración papá me dice, y cada uno teníamos 3, 4, 5 hijos de los que vivían alrededor. Algunos ya pasaron la edad de 6 años para empezar la escuela y iban a la escuela 163, que está donde hoy todos conocen, antes estaba Bielakovich ahí también, pero hoy está Casimirov, de ahí para adentro. Hoy esa escuela es aula satélite de la 243. Ajá, tienen aula satélite. Sí. Particularmente. Hubo escuelas que en la colonia desaparecieron. Acá, bueno, tenemos la famosa escuela de Fontana, donde hoy se está generando la Facenda de la Esperanza, por el éxodo rural y la pérdida de matrícula. ¿Cómo le fue históricamente y cómo está hoy en ese sentido la escuela 243 en Tamanduá? Yo no sé justo la cantidad, pero hoy puede estar alrededor de 100 chicos. Se mantiene, digamos, no corrió riesgo de... No, vos sabés que ahí, solo que yo decía, me le pasaba hablando con Sandra Valdés, que es la hermana del que es periodista, la directora. Ajá. Creo que es Alejandro. Y ella me decía que estaba esa cantidad. Yo digo, mira, cuando yo terminé 6º grado, que fue en el 58, éramos 14 los que salimos. Hoy no hay tantos egresados en el 7º. Pero vos cuando empezás a decir, bueno, ya la gente actual, de los descendientes, nietos o no hijos, pero nietos o bisnietos, ya no tienen familia numerosa. Es decir, disminuyó, por ahí la gente mayor no. Pero vos no ves ahí en mi zona, Tamanduá tiene 2 villas bastante grandes, gente que diga, bueno, tengo 10 hijos, tengo 8 hijos. Como 3, fue el caso tuyo, claro, tantos hermanos. Hoy ya eso no se da más. Yo me acuerdo, pues siempre hablé con papá y cómo mis hermanos le decían, cómo Ana, Pedro, que eran los mayores, tuvieron solo 5 de mis hermanos. Ajá. Y ahí papá dijo, y bueno, cuando nacía un hijo era alegría, pero cuando nacía un varón era preocupación. Y yo digo, ¿por qué? Y porque ya pensamos dónde le compro una chacra. Fíjate en la proyección de que se tenían que quedar en la chacra. Claro, todo estaba lejos. Hoy, hablando el domingo que salí para invitar a la fiesta. Uh-huh. ¿El domingo es la fiesta? El domingo. Y el domingo pasado salgo y dice un hombre, me dijo, mira, hoy todos estamos preocupados, ¿dónde va a estudiar? ¿Dónde le mando a la escuela? ¿Qué colegio va a ir? Y yo creo, estoy orgulloso de haber decidido lo que decimos en familia, lo de la EFA. Hoy tienen una EFA en la colonia. En la colonia, con los chicos cuidados, no sé, empezó las clases este año con más de 200 y hoy puede estar un poquito menos, pero pocos dejaron la EFA, creo que 3 o 4. Bueno, es un gran logro del sistema educativo misionero, ¿no? Que fue llevando el sistema educativo a cada municipio. Yo recuerdo cuando era chico que de todos los municipios de la zona, la gran mayoría tenían que venir a hacer la secundaria en Oberá, porque no, la escuela secundaria había solo en las ciudades. Hoy ya no hay municipio, por más pequeño que sea, de la provincia que no tenga su escuela secundaria. Sí. Y esto de las EFAs, que son las escuelas de formación agrícola, que permiten la secundaria con una educación especializada, para continuar en el ámbito rural, instaladas en este caso la EFA Cristo Rey de Tamanduá, allí en Los Helechos. En la zona. Pero vuelvo un poco a la historia. Cuando empieza la escuela, empezó el 26 de septiembre. Entonces los chicos de primer grado fueron año y poco, o sea, de hecho no la aprobaron, y el primer maestro, director y señora, que también era maestra, era Santos D'Agostini, el papá de Carlos D'Agostini, que era empleado del Banco Nación, creo. Ajá. Y tiene una nieta que trabaja en el hospital. No es que uno investigó, se acercan y decían, bueno, mi papá, mi abuelo trabajó allá.
y ese fue el primer maestro director. Hace 90 años. 90 años. De ahí estaba un tiempo, aparecieron otros. En el 46 hay, por ahí estoy también investigando porque hubo más de que se me quedó, en la doña María Angélica Bazán de Lucero, era una señora que vino de San Luis, era el año 46 cuando yo nací. ¿Y el director tenía la costumbre de quedar a vivir ahí en la escuela? Vivía, tenía la casa. La colonia. Tenía la casa. Y la señora esta, ella vino como maestra, después fue directora, cuando sale don D'Agostini. Y ahí lo primero que hace la señora era conocer los vecinos. Venían de San Luis y bueno, acá no verá, no sé quién le hizo un sulky, y el sulky era con qué se movían. Mis hermanos le comentan que mamá tuvo mellizos, yo y mi hermana, y entonces vienen a ver. Mi mamá siempre contaba, pues, Eugenio, los nombres de los hijos de ella, o sea, nosotros. Y yo, ¿y quién nos puso? Y mamá dijo, la que fue tu madrina después, pues doña Lucero, como le decíamos, ella le dice a mamá, bueno, va a ver los mellizos que éramos nosotros, y dice, bueno, ¿ya le pusieron el nombre? No, dijo mamá, bueno, Eugenio. Y mamá dijo, está bien, y yo voy a ser la madrina. Y estaba bien, no, que se aceptó. Y esa señora fue muchos años, marcó una etapa de firmeza, como se dice, donde ya cuando pasamos el 4º grado, por ahí era un poco más travieso que los primeros, entonces cada semana uno traía el puntero que era ese para el corregir, famoso puntero, el famoso corrector, y si estaba mal, trae otro. Y ella probaba, pero no con uno, sino en algo. Y ahí vos sabés que pero eran, yo digo, esa cuestión de que imponía, ayudaba a la familia también. Porque hoy hay mucha rebeldía, por ejemplo, si vos comparás, claro, las épocas cambiaron. Mi escuela todavía uno mira, siempre va. Hoy tengo a las 10 una charla con los chicos, ajá, contando esta historia, antes el domingo. Y entonces yo digo, nadie salió lastimado. Ella sabía por ahí, no pegaba en la cabeza, por ahí, no sé, en el lomo o en algo, en la espalda. Pero era como cuando ella se jubila, vivió ahí en la zona muchos años y después se mudó a Oberá, de hecho que ya no está. Y después había otros directores que me decía Miguel Pechac, bueno, estaba y porque la directora va a nombrar no solamente a los que están ahora. Ajá. Ese tema. Por ahí no sé si me voy. Así que estuviste invitando y se está preparando. ¿Cómo va a ser el acto este domingo? El acto va a ser no digamos con bandera y todo eso, sino con los invitados. Va a haber una exposición de fotos antiguas que me dio gente de acá, de que vivía allá, después fue a Buenos Aires, ahora volvió, como Rosa Nachorniuk, me dio unas cuantas, creo que 32, si no me equivoco. Después yo junté de casa. Y ayer voy a visitar una familia que el padre de ellos fue muchos años presidente de la cooperadora, y me cuentan que la familia Schaeffer, que ahora voy a ir o a la tarde, que tiene una foto cómo aserraban la madera, que esa foto yo creo, bueno, voy a hacer una copia, va a quedar en la escuela, pero también tiene que quedar acá en el Museo de Oberá. Como parte de la historia. Como parte de la historia de Misiones. Mirá, acá dice un oyente, grande Eugenio, eterno el nene Casalaba, éramos vecinos de Chacra con Eugenio. Cómo este señor ayudaba a la gente, nunca decía que no, llovía o no, el nene siempre estaba.
De la chacra de papá se llevaba el agua a la escuela, por la pendiente el agua llegaba a la escuela, dice Sí, Oscar. sí. Oscar. Sequeira. Sí. Oscar, sí. ¿Te acordás? Sequeira, sí, Oscar, me acuerdo, hace poco perdió el padre, no sé, unos meses atrás, que eran vecinos pegados ahí, y papá me dijo, uno siempre recuerda, yo creo que a usted le pasa lo mismo, cuando perdés un familiar, la parte buena se te queda en la cabeza. No hubo parte mala de la familia. Y papá, yo tenía la edad de los nietos o menos, y papá tenía un Jeep Willys, el primer auto. Y papá decía, bueno, yo no te voy a enseñar a manejar, pero vos fíjate como esta es la primera, segunda, hasta tercera nomás tenía el Jeep, y claro, retroceso también. Y bueno, y después te digo, dice, cuando vos ves gente caminando, aunque no te atajen, vos pará a ver a dónde van. Vas a ver que nunca el auto te va a dejar en el camino. Y así fue. Nunca tuve una rotura, hasta a veces una pinchadura. Cuando llego a casa, después la cuerda está pinchada. Así eran aquellos autos también, ¿no? No, era sin amortiguación, por favor. Sí, duro era, pero tenían aguante. Tenían aguante. Pero yo creo que esas cosas, como dice Oscar, Oscar también eran una familia cercana. Doña Olinda, la mamá, era cocinera muchos años en la escuela. Eso también estoy tratando de memorizar para la historia, porque voy a tener que hablar, no me cuesta hablar. Y en la escuela ese día, así que Oscar, te esperamos con familia, con lo que puedas, el domingo a las 11, el acto, y a las 12:30 en adelante el almuerzo. Hay que comunicarse con la dirección de la escuela o con Cristian, que es mi hijo, que es vicepresidente. Dice José, qué grande Eugenio, un libro de historia. Mi tía de Villa Mercedes era de apellido Lucero. Es como Pérez en San Luis. Saludos, dice José. José. Y doña María Angélica, ella era María, tenía un nombre larguísimo, María Angélica Bazán Luna de Lucero. Fíjate la combinación. ¿Te acordás todo? Y era de Villa Mercedes. Era de Villa Mercedes. Hay que investigar. La sobrina de ella, doña Norma Hort, ella está casada con Carlito Mereles, el de la imprenta por Singer, más allá de Singer. Calle Chile. Chile. Estará todavía. Hoy pienso mañana llegar para invitarla. Era maestra también en la zona. Como era maestra, Kitty Ponce, que todo el mundo la conoce. Sí. También está invitada. Doña Natividad López, Antonia, también está invitada. Estás haciendo invitaciones así de palabra, públicamente. La gente que por ahí no llegué todavía, ya no voy a poder. Que bueno, que sepan se acerque. Que están todos invitados. Todos están invitados. Por lo menos al acto, si tienen fotos antiguas, que acerquen para exponer ahí. Estamos armando un mural para mostrar un poco. Yo le digo, bueno, quien trae la foto tiene que explicar quiénes son. Los maestros van a hacer un mural y bueno, y la foto de hecho se las retorna también para que quede como recuerdo de ellos, ¿no? Claro. Ya son las 9:03 en todo el país. Hacemos una pausita, cumplimos con el servicio informativo y después reiteramos la invitación a estos 90 años de la Escuela 243 de Colonia Tamanduá en Los Helechos. Especial celebración del próximo domingo. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Visite Oberá y alójese en el nuevo Hotel Cuatro Pinos.
Nuestras prendas, directos de fábrica, nos permiten ofrecer siempre buenos precios. En esta temporada, otoño-invierno, Silmar te ayuda a renovar las prendas de toda la familia. Silmar está con vos. Silmar, Avenida José Ingenieros y en 9 de julio 755.